¿Cómo eliges una tipografía? ¿Por gusto, por moda, porque se ve bien? Elegir una tipografía es una decisión técnica, por eso quiero presentarte 7 principios esenciales para hacerlo, usando ejemplos que están en la calle. Estoy en Santiago de Chile, en el mercado urbano Tobalaba, también conocido como Mood, un lugar donde el diseño está en todas partes, en los espacios, en la señalética, en los carteles. Caminar por aquí es como entrenar el ojo tipográfico sin darte cuenta. Y justo de eso va el video de hoy. ¿Qué elementos debes tomar en cuenta al momento de elegir una tipografía? Una tipografía bien elegida se lee sin esfuerzo. Esa es su primera tarea, hacer que el mensaje llegue. Por ejemplo, estos carteles que ves en pantalla se entienden a la distancia. Son carteles informativos que se leen rápido. La legibilidad tiene que ver con la fuente, pero también con cómo la usamos. Tamaño correcto, contraste adecuado y buena elección para el soporte. Una tipografía con buen interletrado y formas claras permite que el ojo avance sin fricción. No es solo que se lea bien, sino que se lea con naturalidad, casi sin pensar. Tu ojo no lee todo al mismo tiempo, sino que sigue un orden. Ese orden visual se conoce como jerarquía. En estos ejemplos, el título llama la atención, el subtítulo te orienta y el cuerpo del texto te informa. Y todo eso lo logra el diseño tipográfico. La jerarquía es esencial para que la información sea comprensible. Te permite entender rápido qué dice un aviso o una promoción. Y también te puede confundir. Cuando todo tiene el mismo peso visual y no sabes por dónde empezar a leer, ahí es que viene el problema. La jerarquía no solo organiza la información, también ayuda a que la lectura sea más eficiente. En contextos donde el tiempo es importante, como en una señalética, una buena jerarquía permite que la persona entienda el mensaje en segundos. Una tipografía serif no transmite lo mismo que una tipografía en palo seco. Cada tipografía tiene su tono de voz y es trabajo del diseñador gráfico conseguir el tono de voz adecuado. Cada elección tipográfica implica una carga expresiva y una intención. En piezas como estas, pintadas a mano, lo tipográfico no es solo forma, es identidad. La rotulación artesanal no responde únicamente a criterios de legibilidad, por ejemplo, sino que construye una voz gráfica que se asocia al entorno. La tipografía no trabaja sola, su personalidad también depende de lo que la rodea, los colores, las imágenes, el tono del mensaje. Por eso, te recomiendo que más que buscar la tipografía perfecta, lo importante es encontrar una que se sienta coherente con el universo gráfico que estás construyendo. Las tipografías no viven en el aire, viven en relación a una retícula. Usar retículas es lo que te va a permitir organizar la información. Una retícula funciona como base invisible que permite distribuir textos y otros elementos con coherencia. No se trata solo de alinear, sino de establecer relaciones jerárquicas. ¿Qué se ve primero? ¿Qué se asocia con qué? ¿Cómo se ordena el flujo visual? En tipografía, una buena estructura define márgenes, columnas y módulos que influyen directamente en la legibilidad y el impacto del mensaje. El espaciado entre las líneas, las letras y los bloques de texto son muy importantes. Cuando ese espacio está bien diseñado, el texto respira y se puede leer. El espaciado afecta directamente la legibilidad, la estética y el tono del mensaje. Un mal espaciado puede hacer que una palabra se lea como otra, generar confusión visual o simplemente hacer que un diseño luzca descuidado. El espaciado también puede usarse como recurso expresivo. Por ejemplo, un texto más apretado puede transmitir urgencia o uno más suelto puede sentirse elegante. Saber jugar con ese ritmo visual es parte del trabajo tipográfico. Mantener uniformidad en los elementos gráficos de una marca, como por ejemplo las tipografías, facilita la identificación de esa marca y eso definitivamente genera confianza. Un diseño consistente permite que el mensaje se perciba ordenado y cohesionado, evitando distracciones. Además, la consistencia ayuda a crear una experiencia visual más agradable y fácil de seguir para el usuario. Cuando usamos una tipografía de manera coherente, el cerebro reconoce patrones.
Esto no solo optimiza la comprensión, sino que también fortalece la recordación con la marca o proyecto. Por ejemplo, en proyectos de identidad visual, mantener una consistencia tipográfica ayuda a que la marca sea reconocible. Por eso, establecer reglas claras de tipografía y respetarlas en cada pieza es fundamental para el éxito visual y comunicativo. Si estás en proceso de mejorar tus habilidades en diseño, este no es el único video que te puede servir. En el canal tengo otro que te invito a ver que se llama 9 errores que cometí como diseñadora gráfica principiante. Míralo, te puede servir para evitar ciertos tropiezos. Te dejo el enlace en la cajita de la descripción. A veces estamos tan enfocados en lo que pasa dentro de la pantalla que se nos olvida mirar lo que nos rodea. Pero la calle está llena de diseño, señales, carteles, menús, afiches. Todo eso que vemos cuando caminamos son referencias. Cuando pasaba por el MOOD, por ejemplo, noté cómo cada pieza gráfica cumplía una función clara: informar, guiar y atraer. Y aunque no todas son perfectas, todas nos enseñan algo. Observar es parte del proceso creativo. No solo se trata de estudiar teoría, sino de entrenar el ojo, detectar qué funciona, qué no, qué nos llama la atención y por qué. Ver el diseño aplicado de forma real te ayuda a tener una visión más amplia de este. Por eso, salir a la calle con mirada de diseñador puede ser tan formativo como cualquier tutorial. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Para cerrar y para que pongas en práctica lo que vimos, te voy a compartir 5 sitios donde puedes probar combinaciones tipográficas antes de aplicarlas a tus diseños. FontJoy genera combinaciones tipográficas automáticamente usando inteligencia artificial. Puedes bloquear una fuente y seguir mezclando el resto hasta encontrar una combinación armoniosa. Typescale te permite probar jerarquías tipográficas, tamaños, pesos, ritmo vertical con fuentes de Google Fonts, ideal para diseñar sistemas tipográficos responsivos. FontPair te sugiere combinaciones listas usando Google Fonts. También puedes editar los textos directamente y ver cómo lucen juntas. Adobe Fonts es una biblioteca de tipografías incluida con las suscripciones de Adobe Creative Cloud. Ofrece acceso ilimitado a miles de fuentes de alta calidad listas para usar en proyectos de diseño gráfico. Y esta seguramente la conoces. Google Fonts es una biblioteca gratuita con cientos de tipografías para uso web y diseño gráfico. Fácil de usar y con opciones para probar combinaciones. Estos principios no están escritos en piedra, obviamente pueden romperse, pero tenerlos en cuenta puede ayudarte cuando los necesites. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta o compartirlo y te dejo por acá 2 videos para que sigas mejorando tus habilidades en diseño.